20 películas religiosas perturbadoras, 7 niveles. Este iceberg está compuesto por algunos de los largometrajes más inquietantes jamás hechos sobre cultos. Comenzaremos con algunos más típicos, pero cuanto más avancemos, más insanas se volverán las cosas. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Prueba de Fe, 2007. En Prueba de Fe, Catherine Winter llega a Haven, Luisiana, como una ex creyente convertida en escéptica que se dedica a desacreditar supuestos milagros. Ha sido traída al pueblo por un río que se tiñó de rojo tras la misteriosa muerte de un niño, y por la creencia de los habitantes de que su hermana tiene algo que ver con eso. Pero una cena en casa de una maestra local termina con enjambres de moscas cubriendo todos los platos, y al día siguiente ranas llueven del cielo. Cada evento parece replicar las plagas bíblicas que Catherine solía rechazar con explicaciones científicas. Sus preguntas racionales sobre muestras de agua y pruebas químicas son ignoradas porque los lugareños están convencidos de que algo sobrenatural está ocurriendo, relacionado con ciertos rituales en el sótano de una iglesia en ruinas, todos conectados con una niña de 12 años llamada Lauren McConnell. Siguiendo las pistas de Lauren, descubren un sótano oculto que lleva una cámara oculta decorada con símbolos polvorientos y un altar rudimentario. En un estante reposan diminutos restos óseos de víctimas sacrificadas, mientras que viejos libros describen antiguos rituales sobrenaturales. El culto heredado del pueblo se ha reunido allí durante generaciones, ofreciendo a cada segundo hijo nacido como portador de la marca del diablo. Y creen que Lauren es esa niña. Arriba, los pobladores afeitan las cabezas de sus hijos supuestamente para evitar piojos, pero en realidad lo hacen para marcarlos ritualmente. A medida que el caos aumenta, el padre Costigan advierte que un ángel, quien según él es Catherine, debe poner fin a todo. En ese momento estallan llamas en su habitación, consumiéndolo todo en un incendio. En la casa de los McConnell, la madre de Lauren confiesa que su hija le sirve y se dispara justo cuando una turba armada se acerca. En medio del caos, Catherine acorrala a Lauren con un cuchillo, solo para descubrir que no es un demonio, sino un ángel. Lauren había curado la herida de su hermano, pero él murió en su lugar. Mientras fuego cae del cielo sobre los primogénitos del pueblo, solo los inocentes sobreviven. Catherine escapa con Lauren, pero al amanecer en la carretera, Lauren le revela que dentro de ella crece su segundo hijo. Esta vez, llevará la marca del diablo, lo que significa que todo volverá a comenzar. Posesión satánica, 2012. Posesión satánica ofrece un enfoque singularmente judío del horror demoníaco, centrado en Em Brenneck, una niña de 10 años, y el encuentro de su familia con una caja D-Book comprada en una venta de garaje. Este contenedor de madera tallada guarda mucho más que simples curiosidades antiguas. Alberga un espíritu maligno del folclore judío, que empieza a influir de inmediato en el comportamiento de Em. El D-Book representa un tipo de posesión muy distinto al que solemos ver, basado en la tradición judía en lugar del exorcismo cristiano. Este espíritu, identificado como Abisú, o la que toma a los niños, actúa a través de 3 etapas de posesión, siendo la última aquella en la que la entidad queda unida de manera permanente a su huésped humano. La transformación de Em comienza con una mirada perdida, un aislamiento progresivo de su familia ya fracturada y una obsesión cada vez mayor con la caja. Abandona su dieta vegetariana y empieza a devorar carne cruda directamente del refrigerador. Su piel se vuelve pálida y enfermiza y comienzan a aparecer polillas por toda la casa. La posesión avanza hasta manifestaciones físicas cada vez más perturbadoras. En una de las escenas más impactantes, Em logra arrancar los dientes del nuevo novio de su madre solo con mirarlo. Más tarde, una resonancia magnética revela una imagen terrorífica, un rostro monstruoso con ojos vacíos residiendo dentro de su cavidad torácica, confirmando que ya no está sola en su cuerpo. Desesperada, la familia acude al rabino Zadok de una comunidad hasídica en Brooklyn. A diferencia de los exorcismos cristianos, este ritual incluye cánticos en hebreo, lecturas de las escrituras y oraciones específicas diseñadas para obligar al D-Book a regresar a su caja. Durante el exorcismo, las convulsiones de Em alcanzan su punto máximo. Su cuerpo se retuerce violentamente mientras el rabino continúa rezando, y fuerzas invisibles arrojan objetos por toda la habitación.
Pero entonces ocurre la imagen más perturbadora de la película. Después de que el ser pasa al cuerpo del padre de M. Clyde, este intenta liberarse. Una criatura desnuda sin rasgos definidos del tamaño de un niño comienza a salir de la boca de Clyde. Tiene cuencas vacías en lugar de ojos, cabello fino y desordenado, y grita directamente a la cámara antes de deslizarse por el suelo hacia la caja D-Book donde finalmente se encierra. Esa criatura representa al D-Book en su forma física, finalmente expulsado de su huésped humano gracias al poder del ritual y la oración judía, y es sin duda una de las imágenes más aterradoras que se han visto en el cine. El engendro del diablo, 1989. El engendro del diablo de Michele Soavi comenzó su desarrollo como algo completamente distinto, la tercera entrega de la exitosa franquicia Demons de Dario Argento. Las dos primeras películas atrapaban al público en un cine y en un edificio de apartamentos respectivamente, convirtiendo cada escenario en un infierno de caos demoníaco. Pero cuando Soavi asumió la dirección, tomó una decisión crucial que transformó por completo el proyecto. Soavi quería algo más sofisticado que el frenesí de heavy metal y sustancias de las anteriores Demons. Reescribió por completo el guión, cortando toda conexión con la saga original y creó una historia independiente. Esta película gira en torno a una catedral gótica construida sobre una fosa común donde los caballeros teutónicos habían masacrado a todo un pueblo acusado de adorar al diablo siglos atrás. Cuando el bibliotecario Evan descubre un antiguo pergamino y se aventura en las catacumbas de la iglesia, encuentra una tumba con forma de cruz que se abre hacia un vacío negro infinito, del que emana una inquietante luz azul. Al abrir un saco oculto dentro, unas manos con garras emergen y lo arrastran, marcando el inicio de su posesión. Después, Evan se arranca su propio corazón aún latiendo mientras está de pie dentro de una cabina telefónica, sosteniéndolo mientras la sangre gotea entre sus dedos. El sacristán de la iglesia, también poseído, se atraviesa el pecho con un martillo hidráulico, mientras la sangre brota a chorros y trozos de carne vuelan por todas partes. Ninguno tiene control de su cuerpo, son simples marionetas de la entidad demoníaca que los domina. Y aunque parezca increíble, esas no son las escenas más perturbadoras. Este título lo tiene la secuencia de Lisa, quien cae en trance y deambula por las catacumbas iluminadas por velas donde se encuentra con Evan, ahora transformado en un demonio con cabeza de cabra. No se da ninguna explicación, y realmente ¿qué explicación podría bastar para algo así? Pronto los cuerpos comienzan a acumularse mientras la iglesia se sella a sí misma, atrapando a los visitantes dentro junto con espíritus vengativos de los aldeanos masacrados. La violencia continúa, una mujer se arranca la piel y todo ocurre frente a los ojos aterrados de los niños que presencian el caos. La verdad es que podríamos hablar de 1000 cosas más sobre esta película. Las escenas de tormento antiguo, los cuerpos humanos fusionados que emergen del suelo retorciéndose. Pero lo esencial es que Soavi creó una obra que funciona con pura lógica de pesadilla. No entiendes ni la mitad de lo que ves, pero el impacto es innegable. El Santuario, 2010. El Santuario comienza con una escena impactante que marca de inmediato el tono de la película. Un hombre está atado a una mesa con una máscara de metal colocada sobre su rostro, cuando una figura encapuchada usa un martillo ceremonial para clavar los pinchos de la máscara directamente en su cara. No te preocupes, volveremos a eso más adelante, de una forma más gráfica. La historia sigue a 3 periodistas, Carmen, su novio Marcus y la pasante Sara, quienes viajan a Polonia para investigar la desaparición de mochileros estadounidenses en un remoto pueblo llamado Albainia. Sin embargo, el lugar y sus habitantes no parecen muy amigables. Están desesperados por ocultar algo que no quieren que nadie descubra. Los periodistas encuentran una extraña niebla en el bosque, completamente inmóvil, que permanece concentrada en un área específica. Algo claramente sobrenatural. Carmen y Sara deciden adentrarse en ella, y allí se topan con una estatua demoníaca que sangra por los ojos y parece susurrarles. Minutos después son atraídas hacia una habitación siniestra que contiene varios cuerpos.
Mientras intentan entender lo que ocurre, los tres son capturados por los aldeanos y llevados ante un grupo vestido con túnicas ceremoniales que practica un antiguo y oscuro ritual. Sarah es despojada de su ropa, vestida con una túnica blanca y atada sobre un altar de piedra, y aquí es donde volvemos a la escena inicial. Los aldeanos colocan sobre su rostro una máscara metálica ornamental, con largas púas que apuntan hacia el interior, justo hacia las cavidades oculares. Mientras el líder religioso recita palabras en polaco, levanta un martillo ceremonial y golpea con fuerza hundiendo las púas en sus ojos. Sí, en sus ojos. La sangre fluye por debajo de la máscara mientras las púas penetran más y más profundo. Pero aquí viene el giro. Las ceremonias del pueblo parecen al principio actos de fanatismo cruel, pero la película da un giro inteligente cuando Carmen empieza a ver cómo los aldeanos cambian de apariencia. Por momentos parecen humanos y por momentos demonios. Ella misma empieza a transformarse, y quizá está empezando a ver lo que ellos ven. Finalmente se revela que los aldeanos no son cultistas sádicos, sino guardianes que intentan contener un mal ancestral. Sus brutales rituales tienen un propósito. La ceremonia de la máscara es un intento desesperado por eliminar la posesión demoníaca antes de que se propague. La película obliga al espectador a cuestionar sus juicios iniciales sobre prácticas religiosas que no comprende. Cuando Marcus descubre la verdad, que Carmen ahora es la portadora de la entidad demoníaca, los rituales religiosos que antes parecían bárbaros se convierten en la única salvación frente a algo mucho peor. Help me, Marcus. Nivel 2. La Casa del Diablo, 2009. La Casa del Diablo transcurre en 1983 durante el auge del pánico satánico en Estados Unidos, una histeria colectiva nacional sobre supuestos cultos adoradores del diablo infiltrados en comunidades suburbanas. Samantha Hughes necesita dinero para el depósito de un apartamento, así que responde a un anuncio de niñera que desde el primer momento suena peligroso. El trabajo paga $400 por una sola noche, una suma excesiva para un simple cuidado infantil en 1983. Su amiga Megan la lleva hasta una mansión victoriana en medio de la nada donde los señores Ullman le revelan la verdad. We actually don't have a child. This job tonight is not for our child, but for my wife's mother. No hay ningún niño que cuidar, solo la madre anciana de la señora Ullman que está en el piso de arriba. Megan intenta advertirle que es una trampa, pero la desesperación de Samantha puede más. It's $400 for 4 hours? Mientras Megan conduce de regreso a casa, atraviesa un cementerio. Un extraño aparece junto a su ventanilla y le ofrece fuego para encender su cigarrillo. Cuando le dice que no es la niñera, le dispara en la cara sin dudar. Este es Víctor, el hijo de los Ullman, eliminando cabos sueltos. De vuelta en la mansión, los Ullman se van a sus supuestos planes para la cena, dejando a Samantha sola para explorar la casa. En una habitación descubre fotografías de una familia diferente, los verdaderos dueños del hogar. Sus cuerpos están arriba, dispuestos en un pentagrama, con su sangre formando símbolos ocultos en las paredes. El eclipse lunar comienza justo cuando Samantha descubre la escena, y cuando Víctor llega con la pizza, ella sin sospechar come un trozo. La comida estaba drogada y pierde el conocimiento. Cuando despierta está atada a una mesa en el sótano dentro de un pentagrama pintado en el suelo. Los Ullman la rodean con túnicas ceremoniales, junto con Víctor y una figura grotesca y cadavérica que dice ser la madre de la señora Ullman. Claramente no es humana. El demonio dibuja símbolos ocultos en el abdomen de Samantha usando sangre de un cráneo de cabra, y luego intenta hacer que beba del mismo recipiente. El ritual resulta ser una ceremonia de impregnación sincronizada con el eclipse lunar. No hay escapatoria. El cadáver de Megan yace en la cocina y aunque Samantha logra matar a Víctor, es acorralada por la señora Ullman, quien le grita que el proceso no puede detenerse. Satanás llegará cuando el eclipse termine. Ella ha sido elegida. Rostros demoníacos parpadean en su mente mientras comprende que el ritual funcionó. Algo está creciendo dentro de ella. Desesperada, toma un arma, se apunta a la cabeza y aprieta el gatillo. Pero la historia no termina ahí.
La película corta informes de noticias sobre el eclipse que se interrumpe repentinamente dejando a los científicos desconcertados. Samantha yace inconsciente en una cama de hospital mientras una enfermera sonriente le dice a alguien que tanto ella como su bebé se recuperarán, confirmando que el culto tuvo éxito y que el mal ya tiene un lugar en el mundo dentro del cuerpo de Samantha. El mensajero del último día, 2020. Después de un extenso prólogo, el mensajero del último día comienza como lo que parece ser un simple caso de desaparición. El exdetective James La Sombra investiga la desaparición de Amanda, la hija adolescente de su vecina, con una única pista, un mensaje escrito con sangre que dice: «El mensajero me obligó a hacerlo». Pero cuanto más se adentra en el caso, más extraño se vuelve todo. James descubre que Amanda y sus amigos habían estado experimentando con un ritual descrito en una leyenda urbana con el objetivo de invocar a una entidad. La leyenda es sencilla: encuentra una botella vacía en un puente, sopla dentro de ella mientras piensas en el mensajero y la criatura vendrá por ti en 3 noches. La primera noche lo oyes, la segunda lo ves, la tercera te encuentra. Los adolescentes, por supuesto, lo tomaron como un juego, hasta que James encuentra sus cuerpos colgando bajo el puente con el mismo mensaje ensangrentado pintado cerca. Detrás de esta leyenda se oculta el Instituto Pontifex, un culto que ha estado orquestando estas muertes durante siglos. El culto cree en los tulpas, entidades creadas por el poder de la creencia colectiva, y utiliza a un hombre en coma llamado Paul como recipiente del mensajero. Pero Paul está muriendo y necesitan un reemplazo pronto. Cuando James sigue al culto hasta una cabaña aislada en el bosque, encuentra un video que muestra a un miembro poseído del grupo en un estado de total deterioro. El hombre del video tiembla, murmura incoherencias y pinta la silueta del mensajero en la pared usando su propia sangre. Dentro de la cabaña también hay archivos detallados sobre James, recibos, fotografías y datos personales que él no recuerda haber compartido. El culto lo ha estado observando, analizando y preparando. Cada encuentro, cada coincidencia, cada paso de su investigación ha sido manipulado para conducirlo exactamente hasta allí. De hecho, cuando Amanda reaparece en la habitación de Paul, le revela a James que no es una persona real, es un tulpa, una creación del culto materializada a través de su imaginación colectiva. Sus recuerdos, su trágica historia con la muerte de su esposa e hijo, incluso su vínculo con la madre de Amanda, Nora, todo fue fabricado para hacerlo el receptáculo perfecto. James llama a Nora, pero ella no tiene idea de quién es. Descubre que su existencia solo abarca 3 días, construida a partir de un dolor y una culpa falsos diseñados para atraer al mensajero. El culto necesitaba a alguien lo suficientemente roto como para canalizar a la entidad, así que crearon a James con un pasado trágico cuidadosamente diseñado para hacerlo vulnerable. Cuando finalmente acepta esta realidad, el mensajero entra en su cuerpo a través de su boca, convirtiéndolo en el nuevo receptáculo. El personal del hospital se inclina ante él mientras James termina con la vida de Paul de un disparo, completando el ciclo. La enviada del mal, 2015. Las vacaciones de invierno llegan a los fríos y solitarios pasillos de la Academia Branford, un internado católico. Pero 2 alumnas se quedan atrás. Rose, una estudiante de último año que engañó a sus padres sobre las fechas de recogida, y Kat, una novata cuyos padres misteriosamente nunca aparecen. Este es el punto de partida de la enviada del mal, el debut como director de Osgood Perkins, una película que entrelaza varias líneas temporales. Tratemos de entenderla. La historia se divide entre 3 perspectivas: Kat, Rose y una misteriosa joven llamada Joan. Al principio parecen narrativas paralelas, pero el filme esconde un giro importante. Su estructura no lineal está diseñada para desorientar al espectador. Mientras Rose se escapa para encontrarse con su novio, Kat comienza a mostrar un comportamiento cada vez más perturbador. Recibe llamadas enigmáticas de una voz desconocida que le susurra instrucciones oscuras, y pasa horas refugiada en la sala de calderas, donde se arrodilla frente al horno con devoción ritual. Bajo total influencia demoníaca, Kat emprende una misión sangrienta para acabar con la vida de todos en la escuela.
Recorre los pasillos oscuros y asesina brutalmente a las dos monjas encargadas de cuidar a las alumnas. Cuando Rose regresa, Kat la persigue por el edificio con una frialdad inhumana. El horror es descubierto más tarde por el director y la policía. Kat está en la sala de calderas rodeada por las cabezas decapitadas de sus víctimas, murmurando a Satán como una ofrenda. Pero ese no es el verdadero giro. John en realidad es Kat 9 años después. Tras haber sido internada y sometida a un exorcismo, Kat escapa del hospital psiquiátrico. En su camino se cruza con los padres de Rose que aún están en duelo. Al reconocerlos por una fotografía, los acompaña de regreso a Branford. Y allí la historia se repite con sangre. Asesina a los padres de Rose y lleva sus cabezas al abandonado cuarto de calderas en un desesperado intento por reconectarse con la entidad demoníaca que la poseyó. Pero no funciona, quedando completamente sola. La hora del exorcismo, 2019. La hora del exorcismo sigue a Max y Drew, amigos de la infancia que dirigen un popular programa en vivo por internet donde el padre Max realiza exorcismos falsos para ganar seguidores y vender productos. En cada episodio, un supuesto poseído es liberado por Max, quien por supuesto finge ser un sacerdote. Pero cuando la prometida de Drew, Lane, acepta reemplazar al actor que no se presentó ese día, todo da un giro escalofriante. Lane efectivamente termina poseída por un demonio real, forzando a Max y a Drew a enfrentar a una auténtica pesadilla. El demonio comienza a eliminar a los miembros del equipo y exige que ambos revelen sus secretos más oscuros en plena transmisión. Mientras la cantidad de espectadores se dispara, la entidad aprovecha el alcance global del programa para ejecutar su plan siniestro. El demonio obliga a Max a enfrentar sus traumas pasados, incluyendo su paso por una escuela católica donde él y Drew fueron víctimas de una monja cruel. Pero no es el único bajo la influencia del mal. O tal vez sí. Uno de los técnicos, bajo la influencia de sustancias ilegales, empieza a tener horribles alucinaciones. Convencido de que ve algo monstruoso, se hiere a sí mismo con un cúter intentando defenderse. Y luego viene el clímax donde se revelan las respuestas a todas nuestras preguntas. Tras creer haber vencido al demonio, Max y Drew descubren que fueron engañados. La entidad se manifiesta como Lucifer en persona, quien usó a Lane y la transmisión en vivo para acceder a millones de espectadores alrededor del mundo. Los 17 millones de personas que vieron el programa quedan poseídas simultáneamente, atacando a quienes las rodean y desatando una catástrofe global. Incluso el presidente cae víctima cuando su propio hijo, que había visto la transmisión, se convierte en un receptáculo del mal. Los créditos finales confirman que en todo el mundo la gente común se ha transformado en agentes de Satanás. Al fingir ser profetas religiosos para ganar fama, Max y Drew abrieron las puertas del mundo al verdadero y absoluto mal, pero al menos hicieron algo de dinero. Ahora, algo que definitivamente nosotros nunca haremos es invocar al diablo. De hecho, una de las mejores formas de mantenerlo alejado es suscribiéndote al canal. Y ahora, el siguiente nivel. Nivel 3. La secta. 2011. 3 adolescentes responden a una invitación en línea que promete un encuentro íntimo con una mujer mayor. El tipo de inicio que podría pertenecer a una comedia, pero esta no es una de ellas. Los chicos conducen hasta una casa rodante en una zona remota donde Sarah les ofrece cereza adulterada que los deja inconscientes. Al despertar se encuentran dentro del complejo de la iglesia de la Santísima Trinidad de Five Points, atrapados en jaulas y amarrados en un pasadizo bajo el santuario. El pastor Avin Cooper lidera esta congregación fanática inspirada en grupos extremistas reales como la Iglesia Bautista de Westboro. Cooper ofrece un sermón de 15 minutos cargado de odio hacia todo lo que considera pecaminoso, un discurso que culmina en un estallido de furia religiosa. Los adolescentes presencian la ejecución de un prisionero envuelto en plástico, con un pequeño orificio para respirar antes de que le disparen en la cabeza. La sangre se desliza por el interior del plástico mientras el cuerpo cae a través de una trampilla justo encima de los jóvenes encadenados. Uno de ellos logra liberarse, desatando un tiroteo con los miembros de la iglesia que guardan un arsenal de armas en una habitación secreta. Alertado por los disparos, el ayudante del sheriff Pete llega a investigar, pero es asesinado por los devotos de Cooper.
El sheriff Wynan contacta a las autoridades federales, lo que provoca la llegada del agente Keenan del ATF y su equipo. Aquí la película cambia de tono y se convierte en un asedio a gran escala, claramente inspirado en el incidente real de Waco de 1993. Los agentes federales reciben la orden de reclasificar la iglesia como una célula terrorista doméstica, transformando su misión de rescate en una de eliminación total. Las ametralladoras rugen mientras ambos bandos intercambian fuego intenso. Los seguidores de Cooper, armados hasta los dientes, hacen frente al poder de fuego federal. El paralelismo con el enfrentamiento de los davidianos de Waco y los agentes del ATF es evidente, donde los agentes federales se enfrentaron a los seguidores de David Koresh. Es profundamente perturbador de ver. La violencia se intensifica sin tregua mientras los cuerpos se acumulan en ambos lados. Incluso el adolescente que intenta escapar es abatido por el propio sheriff, que lo confunde con un miembro del culto. El complejo se convierte en un campo de guerra donde la supervivencia depende del armamento, no de la fe, culminando en una masacre que deja muy pocos con vida. Y al final, ¿no ese es el destino inevitable de todo culto? Nothing Bad Can Happen, 2013. Nothing Bad Can Happen sigue a Tore, un joven devoto perteneciente a un movimiento punk cristiano subterráneo llamado Jesus Freaks. Después de ayudar a Beno, un conductor varado en lo que parece ser un acto milagroso, Tore es invitado a quedarse con la familia de Beno. Al principio lo reciben con amabilidad, pronto se muda a una carpa en el jardín y comienza a formar parte del hogar. La historia se divide en 3 capítulos: fe, amor y esperanza. Pero en realidad hay muy poco de los 2 últimos, porque lo que empieza como hospitalidad pronto se transforma revelando el verdadero carácter de Beno, quien se muestra cada vez más irritado por la fe inquebrantable de Tori. La dinámica familiar se distorsiona cuando Beno decide poner a prueba las creencias de Tori a través de métodos cada vez más crueles. Le da un puñetazo sin motivo alguno, solo para ver si reacciona de una manera no cristiana. En una ocasión, Tori sufre un ataque epiléptico dentro de la casa. Beno se burla de él y lo deja tirado en el suelo, sin ayudarlo. Estos primeros episodios, ya de por sí desagradables, son solo el preludio del nivel de crueldad que está por venir. A medida que avanza la película, la manipulación psicológica se intensifica. Beno utiliza la fe de Tori en su contra, cuestionando su compromiso con el perdón. Llega a convencer a su familia de dejarlo sin comer, disfrutando de sus propios platos frente a él mientras lo hacen pasar hambre. En una de las escenas más perturbadoras, Tori encuentra un pedazo de pollo podrido cubierto de moho y gusanos en la basura. Cuando Beno lo descubre, lo obliga a comérselo frente a todos en la mesa. La secuencia es larga, incómoda y cruel mientras Beno y su novia Astrid disfrutan sádicamente del sufrimiento de Tori. En otro momento, Tori entabla amistad con un gato, y Beno lo ahoga frente a él sin razón alguna, demostrando su naturaleza sádica y su disposición a torturar a esta pobre alma. La tortura continúa, lo obliga a quedarse en ropa interior y lo rocía con una manguera. A pesar de todo, Tori se aferra a su fe, interpretando su dolor como una prueba enviada por Jesucristo. Su rechazo a huir, convencido de que su sufrimiento tiene un propósito espiritual, demuestra su devoción llevada al extremo, lo cual lo lleva a quedarse atrapado en un ciclo de abuso físico y emocional. La película no evita mostrar los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Con el tiempo, la esposa y los amigos de Beno se suman a los abusos, ya que el maltrato se ha vuelto algo normalizado, casi rutinario. Dependiendo de cómo se interpreta, el verdadero culto en esta historia es la religión misma por permitir que un inocente soporte tal sufrimiento en nombre de la fe, o la crueldad por su capacidad de corromper completamente la empatía humana. Nivel 4. La Vigilia 2019. La Vigilia se centra en Jacob Ronen, un joven que recientemente ha abandonado su comunidad judía ortodoxa en Brooklyn. Atrapado en dificultades económicas, acepta un trabajo como Schumer, la persona encargada de velar a un difunto durante la noche según la tradición judía. El fallecido es Rubin Litvak, un sobreviviente del Holocausto con un pasado oscuro. Pero Jacob no está solo con el cadáver. La película se nutre profundamente del folclore judío, en particular de una entidad demoníaca conocida como Masig. A diferencia de los más conocidos golems T-Bugs, el Masig es un demonio poco mencionado, que se alimenta del dolor y del trauma.
El director Kit Thomas eligió deliberadamente esta figura poco explorada para aportar algo original al género de terror. En la tradición judía se describe como una chispa de vida, sin cuerpo ni alma, un demonio invisible, creado a partir de las chispas sobrantes de la creación. A medida que avanza la noche, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva. La casa se siente sofocante, con la oscuridad cerrándose desde todos los rincones. Se oyen ruidos extraños que parecen venir de todas partes. En un punto, Jacob ve su propio brazo doblarse y retorcerse de forma antinatural. Cuando intenta salir de la casa, el Masick toma control de su cuerpo, forzándolo a regresar entre convulsiones dolorosas. Esta manipulación física representa el poder del demonio para atrapar a sus víctimas no solo en el espacio, sino también en su culpa y sufrimiento. También se manifiesta de diversas formas a lo largo de la película, a veces como una figura oscura con la cabeza girada a 180 grados, símbolo de su naturaleza obsesionada con el pasado, igual que las víctimas que no pueden dejar atrás su historia. Manipula la tecnología, haciendo que el teléfono de Jacob muestre imágenes y videos perturbadores que desaparecen al instante. A medida que amanece, Jacob descubre que el Masick se había adherido a Litvak durante su tiempo en el campo de concentración de Buchenwald, alimentándose de su dolor durante décadas. Ahora busca un nuevo huésped, Jacob, quien también carga con la culpa por la muerte de su hermano. La entidad adopta su rostro, obligándolo a confrontar sus propios demonios internos. Finalmente, Jacob logra expulsar al Masick liberándose de la maldición. O tal vez no del todo, porque al fin y al cabo la culpa y el dolor alguna vez se van. Legión de Ángeles 2010. Legión de Ángeles comienza con Dios perdiendo la fe en la humanidad y decidiendo exterminar a la raza humana enviando a sus ángeles para cumplir el castigo divino. El arcángel Miguel se rebela contra esa orden, se corta las alas y cae a la tierra aterrizando en Los Ángeles. Roba armas y se dirige al restaurante Paradise Falls Diner en pleno desierto de Mojave, donde un grupo de desconocidos queda atrapado en lo que serán las últimas horas de la humanidad. El apocalipsis comienza en ese mismo lugar cuando una anciana llamada Gladys entra y se transforma en algo monstruoso. Se burla de Charlie, una camarera embarazada, insinuando que su bebé no debería nacer, y luego le arranca la garganta a Howard con los dientes, antes de trepar por la pared como una araña. La mujer poseída grita que todos morirán, y nadie debería haber ignorado esa advertencia. Miguel llega justo cuando el cielo se oscurece y cientos de autos llenos de humanos poseídos rodean el restaurante. Explica que el bebé de Charlie representa la salvación de la humanidad, motivo por el cual los ángeles intentan eliminarlo. Los poseídos tienen ojos completamente negros, dientes afilados y ennegrecidos y venas oscuras que recorren su piel. Se mueven con fuerza y agilidad sobrehumanas, controlados por ángeles menores enviados para ejecutar la voluntad de Dios. Durante el primer ataque, Howard es arrastrado hacia la oscuridad. A la mañana siguiente, su esposa Sandra lo encuentra colgado boca abajo detrás del restaurante, crucificado, cubierto de horribles llagas y ampollas que laten y se hinchan. Sandra intenta liberarlo, pero Howard ya no se encuentra con vida. En el momento en que lo toca, el cuerpo de Howard estalla en una explosión de ácido. El líquido corrosivo se esparce por todas partes y Percy se sacrifica protegiendo a Sandra del impacto. El ácido derrite todo lo que toca mientras Sandra observa cómo los restos de su esposo se disuelven frente a ella. Cae en un colapso mental ante esta escena. El horror aumenta cuando llegan más poseídos, entre ellos un niño armado con un cuchillo y un vendedor de helados que adopta una forma demoníaca grotesca, y entonces aparece Gabriel, el otro arcángel, con el sonido de trompetas anunciando su llegada. Trae consigo toda la furia del cielo, convirtiendo a los humanos en armas contra su propia especie. Los poseídos no pueden acercarse al bebé de Charlie, pero siguen atacando con ferocidad a todos los demás. Miguel y Gabriel se enfrentan en una batalla épica en la que Gabriel logra atravesar el pecho de Miguel, aparentemente acabando con el último defensor de la humanidad. Bob, uno de los sobrevivientes, enciende la válvula de gas del restaurante provocando una explosión masiva que envuelve a los poseídos en llamas. Los sobrevivientes escapan con el bebé Charlie mientras Gabriel los persigue por las montañas del desierto, decidido a cumplir su misión divina, cueste lo que cueste. La noche de los demonios, 1988.
La Noche de los Demonios comienza con 10 adolescentes que deciden celebrar una fiesta de Halloween en Hull House, una funeraria abandonada con un pasado sangriento. El lugar carga con una historia de carnicería. La familia Hull fue asesinada brutalmente, dejando a los investigadores caminando entre montones de sangre y vísceras. Pero Angela Franklin, la gótica marginada de la escuela, elige deliberadamente este sitio maldito, sabiendo lo que ocurrió allí, buscando una experiencia de terror real. La casa está construida sobre lo que las tribus nativas locales consideran tierra impura, edificada encima de un arroyo subterráneo que, según las leyendas, atrapa a los espíritus malignos dentro de sus muros. Los jóvenes se reúnen frente a un espejo para jugar una especie de sesión espiritista inocente, pero el espejo se convierte en un portal demoníaco antes de estallar, liberando algo que había estado encerrado en el crematorio del subsuelo. Susan es la primera víctima. El demonio entra en su cuerpo transformándola en una figura seductora y depredadora. Cada vez que tiene contacto íntimo con alguien a través de besos forzados o toques, transmite la maldad a su nueva víctima. Pronto los adolescentes poseídos comienzan su cacería, usando sus lazos de amistad como armas. Jay pierde la lengua cuando, en medio de lo que crea una escena apasionada con Angela, esta se la arranca de un mordisco. Stooge le rompe el cuello a Franny mientras está atrapada en un ataúd, abriendo y cerrando la tapa hasta amputar el brazo de su compañero. La violencia se intensifica a medida que los poseídos adquieren fuerza sobrehumana y una imaginación cada vez más sádica. La casa se convierte en un infierno de caos y destrucción. Roger y Judy son los últimos sobrevivientes, perseguidos por pasillos llenos de cuerpos desmembrados y extremidades que cobran vida tratando de arrastrarlos hacia la oscuridad. Descubren que los demonios no pueden cruzar el agua corriente, pero las fuerzas que dominan Hull House han estado bloqueando todas las salidas, excepto una: escalar el muro perimetral y resistir hasta el amanecer, momento en el que la presencia demoníaca pierde su poder sobre el mundo físico, si logran sobrevivir. Demonios, 1985. En Demonios, un misterioso hombre con una máscara metálica reparte entradas gratuitas para la proyección de una película de terror en un cine recién renovado en Berlín. El público entra esperando una noche de miedo convencional, viendo una película sobre unos adolescentes que descubren la tumba de Nostradamus y desatan fuerzas demoníacas cuando uno de ellos se coloca una máscara antigua. Pero en el vestíbulo del cine hay una máscara idéntica exhibida como parte de la decoración junto a una motocicleta y una espada. ¿Adivinas qué pasa después? Exacto, una mujer se prueba la máscara como una broma, pero le corta la mejilla. La herida no cicatriza, comienza a infectarse y supurar un líquido verdoso. En la pantalla, el personaje del filme sufre la misma transformación tras ponerse una máscara igual. La ficción y la realidad empiezan a confundirse. Los dientes de la mujer caen, crecen colmillos afilados, sus uñas se transforman en garras. Se está convirtiendo en un demonio. Obviamente comienza a atacar a los demás espectadores. Cada rasguño o mordida transmite la infección y pronto los cuerpos se acumulan mientras la maldición se propaga por todo el cine. Los asistentes intentan huir, pero las puertas han sido selladas misteriosamente, atrapándolos dentro con una horda de criaturas cada vez más grotescas. El director, Lamberto Bava, nunca se detiene a explicar la lógica o el origen del fenómeno. Pero ¿para qué? La diversión está en el caos. Uno se convierte en demonio, luego 2, después 4, 8 y así. Los sobrevivientes se atrincheran en el balcón arrancando butacas para construir barricadas improvisadas. Pero los demonios escalan paredes, rompen defensas y se multiplican sin parar. Un grupo de punks drogadictos que pasa por la calle termina siendo arrastrado al infierno cuando el propio edificio parece abrirles las puertas. Incluso un espectador ciego se transforma después de que las garras demoníacas les destrozan las cuencas de los ojos antes de unirse a la cacería. Los cueros cabelludos son arrancados, las gargantas despedazadas y en una de las escenas más repugnantes, una criatura con forma de goblin emerge desde la espalda de una mujer. Al final, solo 2 personas logran escapar con vida, o eso parece, porque una de ellas fue herida dentro del cine. Justo cuando comienza a transformarse, recibe un disparo y muere, dejando al único sobreviviente completamente solo, hasta la inevitable secuela. Nivel 5. En presencia del diablo, 2016.
En el pequeño pueblo montañoso de Gokseong, una misteriosa enfermedad comienza a propagarse. El oficial de policía Jong-woo debe investigar una serie de sucesos extraños en los que habitantes se vuelven violentos y enloquecidos, con el cuerpo cubierto de llagas y erupciones antes de asesinar brutalmente a sus propias familias. La llegada de un forastero japonés coincide con estos eventos, lo que despierta inmediatamente la desconfianza de todos hacia este extraño recién llegado. Pero cuanto más profundiza Jong-woo en la investigación, más personal se vuelve el caso. Su hija Hyo-jin empieza a mostrar los mismos síntomas inquietantes. De pronto se ve atrapado en un conflicto espiritual que va mucho más allá de cualquier lógica. Ya no está en un caso policial. Está inmerso en una guerra sobrenatural por las almas humanas. Esta es la presencia del diablo. Para intentar contener el caos, un chamán realiza un ritual frenético lleno de danzas y sacrificios animales, mientras un diácono cristiano trata de interpretar los hechos desde una perspectiva bíblica. Nadie tiene las respuestas. Las visiones religiosas opuestas solo aumentan la sensación de angustia que domina el pueblo y domina la película. A medida que la historia avanza, todo se vuelve más confuso. Personajes que parecían confiables se convierten en sospechosos, y quienes parecían víctimas se revelan como responsables de los actos atroces que se desatan. No hay certeza, solo desesperación y destrucción. En uno de los momentos más devastadores, Jong-woo regresa a casa para encontrar una escena indescriptible. Su familia yace muerta, con los cuerpos torcidos en posiciones imposibles. Frente a ellos se alza una figura apenas reconocible como humana. Su piel está cubierta de llagas supurantes, sus ojos vueltos completamente blancos, su cuerpo deformado, y cuando se mueve, se escuchan los huesos crujir bajo la piel. Ese es el verdadero poder de esta película. Nada está seguro, nada tiene explicación. El espectador, al igual que Jong-woo, debe cuestionar las intenciones y la verdadera naturaleza de cada personaje. El forastero japonés es un demonio o un chamán malinterpretado que intenta ayudar. La mujer vestida de blanco es un espíritu protector o una entidad maligna. ¿Habrá alguna vez una respuesta definitiva? La verdad es que no. La fuerza de en presencia del diablo está en su negativa a ofrecer soluciones fáciles. Como los personajes, el público debe aceptar que el mal no siempre puede ser identificado ni vencido. En ese remoto pueblo de Corea, la guerra espiritual ancestral simplemente sucede. No se puede detener, no se puede comprender, y con suerte, tal vez se pueda sobrevivir. Stigma, 1999. En Stigma, Patricia Arquette interpreta a Frankie Page, una peluquera de Pittsburgh y atea que recibe un rosario de su madre. Pero este aparente regalo inocente pertenecía en realidad a un sacerdote brasileño fallecido que había experimentado los estigmas. Poco después, Frankie comienza a manifestar las mismas heridas de la crucifixión de Cristo: orificios sangrantes en las muñecas, laceraciones en la espalda, heridas en la cabeza y en los pies. Los estigmas parecen moverse y cambiar de lugar. El Vaticano envía al padre Andrew Kiernan, un sacerdote científico que se dedica a investigar supuestos milagros, para examinar el caso. Sin embargo, incluso él termina convencido de que no existe una explicación científica posible. El cuerpo de Frankie se convierte en un campo de batalla entre fuerzas espirituales enfrentadas. A diferencia de muchas películas religiosas, Stigma no retrata el éxtasis espiritual como una conexión pacífica con lo divino, sino como un tormento físico brutal. Las experiencias de Frankie reflejan con detalle el sufrimiento de Cristo. Sus muñecas sangran espontáneamente, su espalda es azotada por látigos invisibles, su frente se abre con heridas de espinas fantasmales. Todo ocurre sin previo aviso, convirtiendo cualquier lugar y momento en una escena de sangre y dolor. Pero el sufrimiento no es solo físico. Durante sus episodios, Frankie convulsiona, habla en lenguas antiguas que no conoce y muestra una fuerza sobrehumana. Su cuerpo se convierte en un canal para algo más allá de su control, desdibujando la línea entre bendición divina y posesión demoníaca. A medida que el padre Kiernan profundiza en la investigación, descubre que Frankie está transmitiendo un mensaje del sacerdote fallecido, hablando fragmentos de un evangelio perdido escrito en arameo que amenaza los cimientos mismos de la Iglesia Católica. Este texto sugiere que Jesucristo enseñó que el reino de Dios está dentro de cada persona, no en las instituciones ni en los templos.
Evidentemente no es un mensaje que el Vaticano quiera difundir. La película muestra altos cargos eclesiásticos dispuestos a eliminar a cualquiera que pueda revelar esta verdad. Intentan silenciar a Frankie de manera definitiva antes de permitir que el mensaje se propague, como si se tratara de una cuestión de control de los creyentes. La conspiración incluye la ocultación de pruebas arqueológicas y la supresión de traducciones de textos antiguos. Las paredes del apartamento de Frankie terminan cubiertas de inscripciones en arameo que ella escribe en estados de trance, sin poder detenerse ni comprender cómo lo hace. Su condición empeora, los estigmas aparecen con mayor frecuencia y violencia. El último, una herida profunda en el costado, pone en riesgo su vida, y la única solución que el Vaticano contempla es un exorcismo violento, un intento desesperado por liberar su alma o callarla para siempre. Nivel 6. Sitchin, 2014. Sitchin, una película de terror turca, combina deseos prohibidos con magia negra islámica ancestral, una mezcla poco común. La historia sigue a Osnur, una mujer consumida por un amor no correspondido hacia su primo Kudret, quien está felizmente casado con Nisa. Sí, su primo, hay que aceptarlo desde el inicio. Cuando Kudret la rechaza, la obsesión de Osnur se transforma en una sed de venganza. El título proviene de la palabra árabe sijin, que en la tradición islámica puede referirse a una prisión en el fondo del infierno o a un registro que contiene los nombres de los condenados. Cualquier interpretación encaja con lo que ocurre en la película. A pesar de las advertencias de mantenerse alejada de Kudret, Osnur, cegada por la obsesión, recurre a un mago oscuro llamado Ihsan. Su deseo la lleva a encargar un hechizo devastador conocido como el hechizo del cerdo, una de las formas de magia negra más poderosas y malignas del universo de Sitchin. El ritual, por supuesto, está lejos de ser agradable. Ihsan sacrifica un cerdo, recoge su cabeza y sus intestinos y luego se dirige a un cementerio donde desentierra un cadáver reciente para extraerle un hueso de la pierna. Esta combinación es deliberadamente sacrílega, ya que el cerdo es considerado un animal harán, es decir, impuro. El hechicero envuelve el hueso humano con los intestinos del cerdo mientras recita versículos del Corán distorsionados y usados con fines perversos. Luego empapa objetos personales de Nisa, cabello y sangre menstrual en agua que vierte sobre el hueso envuelto. El paso final consiste en quebrar el hueso mientras invoca entidades demoníacas. El hechizo está dirigido contra Nisa, pero también afecta toda su línea de sangre, condenando a sus parientes a morir en un plazo de 5 noches. Lo que Osnur no sabe es que la muestra de sangre que utilizó no pertenece a Nisa, sino a su hija Seida. Ese error fatal desencadena un giro inesperado. La maldición empieza a afectar a la propia Osnur, unida por lazos de sangre que desconocía. A medida que el conjuro se fortalece, los fenómenos sobrenaturales se vuelven violentos. Nisa sufre visiones aterradoras como una cabeza de cerdo ensangrentada cayendo del techo mientras reza. Su suegra, postrada en cama, se levanta de forma inexplicable, camina a la cocina y se arroja agua hirviendo encima. Cuando un clérigo islámico intenta realizar un exorcismo, dibuja un círculo con texto coránico alrededor del poseído y lo golpea para expulsar al demonio. Pero el resultado es aún más horrible. El mensaje y advertencia de la película son claros. Jugar con magia oscura tiene un precio impensable. Nivel 7. El Apóstol, 2018. En el filme de terror folclórico El Apóstol, dirigido por Gareth Evans, seguimos a Thomas Richardson, quien en 1905 se infiltra en una secta ubicada en una remota isla de Gales para rescatar a su hermana Jennifer, secuestrada y retenida por un rescate. Haciéndose pasar por un converso, Thomas llega a la comunidad liderada por el carismático profeta Malcolm, un hombre que fundó este aislado culto junto con otros 2 seguidores tras huir de la persecución religiosa. Sin embargo, cuanto Thomas más se adentra en la isla, más descubre la verdad. El culto tiene cautiva a una entidad femenina cuasi deidad a la que obligan a alimentarse de sacrificios de sangre para garantizar la fertilidad de la tierra. Esta relación parasitaria entre los adoradores y la deidad refleja un sistema de devoción corrompida donde la fe se transforma en explotación. La película presenta a The Grinder, una figura con máscara de mimbre que actúa como guardián y verdugo de la diosa. Este ser, mitad humano y mitad monstruo, simboliza la podredumbre del culto.
Alimenta a la entidad mediante un mecanismo de tortura que procesa los cuerpos humanos para su consumo. Cada noche los aldeanos deben llenar frascos con su propia sangre y dejarlos frente a sus puertas como ofrenda. Cuando esas donaciones no son suficientes, los líderes recurren a métodos más extremos. En una de las escenas más brutales, un joven del pueblo es sometido al caldazo del hereje, un artefacto construido con herramientas agrícolas. Lo atan al mecanismo, inmovilizan su cabeza con prensas de madera y frente a sus ojos aterrados, una broca comienza a perforar lentamente su cráneo, mientras su sangre cae en un recipiente. Los aldeanos observan convencidos de que con ese sacrificio estarán protegidos. Lo que hace que el filme sea tan perturbador es cómo combina el horror psicológico con la violencia física y el fanatismo religioso. Comienza como un thriller de misterio, pero poco a poco se transforma en una pesadilla de horror corporal y espiritual. A medida que Thomas revela los secretos de la isla, la comunidad empieza a colapsar. Los fundadores se enfrentan entre sí. La naturaleza empieza a descomponerse, reflejando la corrupción moral de sus líderes. Lo que alguna vez fue una visión de libertad religiosa termina convertido en una distorsión monstruosa. Como en muchas películas de la lista, la religión no es un refugio, sino una excusa para justificar la crueldad y el sufrimiento humano. Si aún tienes ganas de más iceberg sobre cine y televisión, ¿por qué no echas un vistazo a nuestros videos más perturbadores?